fundamentalmente a usted. Pero ya que hablamos de información, de noticias, le tengo que hablar también de acciones judiciales. La acción judicial contra la mujer del presidente del Gobierno, usted ha sido interrogado por ello, por el juez Peinado. La acción judicial contra el hermano del presidente del Gobierno, ¿es un caso de lawfare? Yo no creo que sea ese tipo de casos. Yo lo que creo es que a la vista están ambos procedimientos judiciales, a la vista está. Miren, uno de los casos que me preguntaba, el que afecta no solo a la mujer del presidente del Gobierno, a unos cuantos investigados y a docenas de testigos que hemos pasado por allí, pues bueno, como todo se filtra, una irregularidad que es que se filtren las declaraciones de... Pero luego se investigan algunas filtraciones, no todas, pero algunas se filtran. Sí, el fiscal general del Estado desde luego, en este caso, esa irregularidad, que es que se filtre todo, pues todo es público. Y eso hace que todo el mundo en este país tenga la posibilidad de haber sacado sus propias conclusiones. Y en esas conclusiones pues, se ha generado un debate, que es un debate, fíjese, no solo mediático, no solo periodístico, no solo político, sino que creo que ciudadano, donde se está poniendo, bueno, pues, digamos, en cuestión no tanto las responsabilidades de las personas que están en ese procedimiento involucradas, sino la propia imagen de la justicia. Y a mí es lo que me preocupa, porque yo quiero una justicia que sea un servicio público del siglo XXI, ágil, por supuesto que se garantice la independencia, la imparcialidad de jueces y magistrados, y por eso a mí ese debate me preocupa. Pues vamos con ese debate, pero antes, entienda, pareció muy chocante, no sé si a usted le pareció o no, el interrogatorio al que le sometió el juez Peinado. Sí, fue muy, muy agradable y muy cordial. Está hablando en modo ironía, imagino. ¿Usted cómo se sintió en ese interrogatorio, por cierto? Bueno, pues muy sorprendido, muy sorprendido. Está usted utilizando unas expresiones más suaves que las del presidente del Gobierno en sus WhatsApps. Sí. Sorprendido yo no, a lo mejor no utilizo esa palabra para referirme a ese tipo de interrogatorio, pero allá usted. En cualquier caso, ¿cree que si usted, él no le puede imputar a usted, porque usted es aforado? Bueno, no hay ningún motivo. Eso, no, pero, para empezar a hablar... digamos, ¿usted cree que no le ha imputado al delegado del Gobierno? Que tampoco hay ningún motivo, sí. Bueno, él dice, el abogado del Gobierno, el delegado del Gobierno, que llega 2 o 3 años después del nombramiento de la asistente de la mujer del presidente del Gobierno. Entonces se lo pregunto, usted es aforado, a usted no le podría imputar en ninguna circunstancia. ¿Cree que no le imputa porque perdería la investigación? Pero fíjese, la pregunta supone que quede claro, o sea, no hay ningún motivo, sí, sí. O sea, absolutamente ningún motivo para llevar a cabo ningún tipo de acción judicial en ese sentido. Exactamente igual que tampoco la hay para el delegado del Gobierno en Madrid. Pero el delegado del Gobierno se lo imputó porque no es aforado, y usted sí. No. Digo, si cree que el hecho de que él pierda la instrucción influye a la hora de tomar ciertas resoluciones. Yo, como comprenderá, me resulta muy difícil saber las motivaciones últimas, ¿no? En este caso, pues, un señor que está instruyendo la causa. Yo sí le digo que a mí me preocupa el debate, que es un debate social, que hay multitud de personas que tienen su propia opinión sobre esta causa judicial, igual que sobre otras, y me preocupa pues, que haya un debate sobre la imagen, la buena imagen, el prestigio, la apariencia de imparcialidad y de independencia de juzgados en nuestro país. Pues vamos. Se está abordando lo que se viene calificando como la mayor reforma de la justicia en España en los 40 años y pico de democracia, ¿no? Y hay aspectos como uno que se ha mencionado, el de pasar la instrucción penal a los fiscales en la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y crear unos jueces de garantías que velarán por los derechos de los investigados. 2 cosas sobre eso. ¿Cree que con ese sistema, si sale adelante y se pone en marcha, serían imposibles algunos de los casos más polémicos que estamos viviendo en los últimos 2 años, año y medio, en algunos tribunales? Me refiero a los casos, por ejemplo, contra la mujer del presidente del Gobierno o contra el propio fiscal general. Y segundo, ¿cómo se eligen los jueces de garantías? ¿Qué garantías hay para que los jueces de garantías cumplan ese papel? Es un sistema que se parece al sistema europeo. En España hoy ya está instruyendo la Fiscalía. Por tanto, no es una reforma, digamos, ajena a la realidad. Hoy ya la Fiscalía Europea
instruye en España, cuando son asuntos que tienen que ver con intereses financieros de la Unión o con el derecho europeo. Incluso en menores también instruye la Fiscalía Española en los temas de menores. ¿Qué conseguimos con esto? Yo creo que va a haber más garantías en los procedimientos. ¿Por qué? Porque la Fiscalía, desde luego, lo va a tener, porque va a ser una institución donde obviamente se van a tomar decisiones conforme a derecho con criterios técnicos, como pasa hoy con los jueces de instrucción, y luego los jueces de garantías, que van a ser jueces que ya están en la carrera, es decir, jueces que van a poder acceder a la carrera judicial, como pasa hoy, las dos normas. Hoy en la carrera judicial se accede por dos puertas. El turno libre, la oposición, que es 3/4 partes de los, de los jueces que acceden a la carrera, y una cuarta parte, que por eso se llama el cuarto turno, que acceden por lo que se llama pues, un concurso para juristas de prestigio, de trayectoria profesional, que puedan, por tanto, también acudir y acceder a la carrera judicial. No va a haber, en ese sentido, cambio en cuanto al modelo de acceso. Lo que hacemos en la ley es garantizar que el cuarto turno se cumple. Porque la ley del 85 que estamos tocando establece que un 25% tienen que entrar por el cuarto turno. Y lo cierto es que no se llega. Hay una cifra de menos del 8%. Perdone la coda, entonces el juez Peinado podría ser el juez de garantías. Además entró por el cuarto turno. Bueno, vamos a ver, esta reforma... No he podido resistirme, ¿no? Esta reforma entrará en vigor el 1 de enero de 2028. ¿Y quiere decir que a lo mejor ya está jubilado el juez Peinado para entonces? Bueno, eso tengo entendido. Es necesario abordar estas cuestiones. Y aunque puedan parecer incómodas, o serlo incluso, es necesario, incluso por esto que usted acaba de decir, que las abordemos. Y para abordarlas hay que nombrar el caso, guste o no. Y luego las interpretaciones, como la que usted acaba de hacer, pues de alguna manera pueden aportar luz al debate real de si esto es una dinámica constante, una rueda dentada engrasada de situaciones que no conducen a nada, pero por el camino ocupan titulares, ocupan minutos. Y eso es importante tratarlo y decirlo y hacer un ejercicio didáctico de cómo están las cosas ahora en España. Creo que, desde luego, por mi parte no queda. Yo, hasta en sede parlamentaria, he hablado de lo que he denominado el ciclo del bulo. El ciclo del bulo es un patrón absolutamente repetido. No quiero decir un medio de comunicación, un medio de desinformación, un medio de manipulación, que hay tantos, saca una noticia sin contrastar, falsa, una filtración que puede ser inexacta, que puede ser totalmente falsa. De eso se convierte, a través normalmente de los ultras, en un procedimiento judicial, y la oposición política hace uso de ese procedimiento judicial y de esa noticia falsa. Ese ciclo del bulo que se retroalimenta, lo único que demuestra es que hay una falta de proyecto político de la oposición verdaderamente preocupante para los que creemos en la democracia. Y por tanto, no solo estoy de acuerdo en ese diagnóstico, es que lo denuncio en sede parlamentaria igual que lo hago hoy aquí. En ese sentido y con ese contexto y con esa información, el hecho de que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, haya recibido a las víctimas, ¿no debe al Gobierno hacer pensar que a lo mejor también hay que invitar a Moncloa a las víctimas de la Dana? Bueno, mire, a mí me parece que lo que ha sucedido y es que las víctimas hayan sido recibidas por la presidenta de la Comisión, verdaderamente lo valoro muy positivamente. También valoro positivamente, ya que estamos en el rifirrafe siempre político, que he visto cómo el eurodiputado del Partido Popular, Esteban González Pons, pedía perdón a las víctimas, y me parece un gesto positivo, que ojalá ese gesto lo hubiera hecho también el Gobierno de la Comunidad Valenciana. Y por tanto, pues nosotros lo que hemos hecho con las víctimas de la Dana es no solo apoyarlas desde el primer momento, sino también aprobar diferentes paquetes de medidas que suman más de 16.000 millones de euros para que puedan, por supuesto no los que han perdido seres queridos, pero para que pueda recuperarse la normalidad en ese lugar de nuestro país. Y en eso vamos a seguir. Pero al margen de eso, por lo humano, ¿no sería bueno recibirlas también en Moncloa? Mire, seguramente sea una iniciativa muy positiva, pero yo creo que lo que nos toca como Gobierno, sobre todo, más allá de ese tipo de iniciativas, es aprobar ayudas como hemos hecho desde el principio. Bueno, vamos con las preguntas de los miembros de la mesa de análisis. Tendremos filtrados del presidente, el Gobierno. Parece que son procedentes de Ábalos, que no vienen de otra fuente, eso es lo que en principio, si él lo reconoce de alguna manera, más o menos implícita o explícita. Entienda que haya quien piense que esto es un primer aviso por un posible aviso de
oye, lo mismo os preocupa el siguiente envío, que esto es como un chantaje. Entiende que haya gente que, no digo que sea así, sino que haya personas que entiendan que esto pueda ser así, al ser el propio Ábalos el que diga, sí, fui yo el que lo hice. Bueno, ni siquiera él ha dicho con esa claridad que ha sido él el que lo hizo. Él dice que autoriza los posteriores y, por tanto, los más recientes, los que tienen que ver con el año 2023, pero dice que él no ha sido el que ha filtrado esos WhatsApp. Es matizó. Primero dijo, fui yo efectivamente el que se lo di a mi abogado. Es cierto que del año 23, no del 20 y el 21. Y en la siguiente comunicación dijo, bueno, yo tampoco los di, los confirmé de alguna manera. Claro, eso es la relación de él, ¿eh? Pero todo esto nos lleva a una confusión y a una falta de información rigurosa y exacta de cuál es la fuente de estas filtraciones, que yo creo que no nos permite hacer ningún análisis sobre la base de que tengamos claro cuál ha sido el filtrador de estos WhatsApps. Yo creo que es importante que tengamos esa información, porque no perdamos de vista que podemos estar ante un delito, ante un comportamiento delictivo, que aunque no hubiera ese comportamiento delictivo y no hubiera un delito, desde luego estamos ante una vulneración clarísima de un derecho fundamental a la privacidad, en este caso del presidente del Gobierno, y por tanto, por eso nosotros lo que queremos es que haya una investigación a fondo y que se conozca quién filtró, por qué filtró, con qué finalidad y, por supuesto, que se conozca todo al detalle. ¿Eso esperan y confían en una acción, digamos, de la justicia ya por iniciativa propia? Porque eso ya lo dijeron, creo que el pasado martes, han pasado 48 horas. Si no es así, mañana ya habrán pasado 3 días. ¿Van a interponer ustedes algún tipo de acción judicial? Podría haber una acción, podría actuarse de oficio y también puede haber, en este tipo de delitos, puede haber una denuncia de cualquier parte, de cualquier organización, de cualquier persona. Lo que sucede es que todavía estamos viendo el resultado de ese eventual delito si es que se ha producido, porque se están produciendo las publicaciones en el día de hoy. Ha habido publicaciones en un medio de comunicación, en un periódico de tirada nacional, todavía hoy se están viendo distintos WhatsApps. Es decir, lo esencial es que se produzca una investigación, que si esa investigación no se produce, nosotros desde luego vamos a impulsarla, porque queremos llegar hasta el fondo, queremos saber quién ha podido cometer un delito, que esto es importante, desde luego, para el sistema judicial y para el Estado de Derecho, y dos, quién ha podido cometer y ha cometido una filtración clarísima con la privacidad del presidente, que no es poca cosa, porque aunque no estemos en presencia de un delito, desde luego esta vulneración de su privacidad en un ataque más al presidente del Gobierno, que es sin duda ya el presidente del Gobierno que más ataques, más desaforados y sin ningún límite ha tenido, no solo a su familia, sino ahora también a su privacidad. ¿Cómo se lo ha tomado el presidente? Usted habla con él, imagino que a diario. Bueno, pues se lo ha tomado, digamos, con una mezcla de resignación de lo que está sucediendo y con otra de preocupación, claro. Está preocupado porque se pueda vulnerar tan alegremente su privacidad. Es que me gustaría que fuéramos conscientes y que la audiencia sea consciente de la gravedad que tiene este comportamiento. ¿A quién de nosotros podría aguantar que se conocieran nuestras conversaciones privadas por WhatsApp? Yo ya le digo que no. Pues seguramente ninguno de nosotros, porque la privacidad es lo íntimo de una persona, es donde en una conversación entre dos personas pues, se comparten ideas, se comparten valoraciones, se comparte todo tipo de consideraciones, y que eso se esté viendo de manera abiertamente vulnerado, creo que es una preocupación. Es que estamos hablando del Estado de Derecho, estamos hablando de derechos fundamentales, estamos hablando de la privacidad, estamos hablando una vez más de un ataque despiadado al presidente del Gobierno, porque es un intento de atacarle en lo personal, de hacerle daño en lo personal, de destruirle en lo personal, y eso es lo grave que estamos viviendo. Le voy a poner una declaración. Le he preguntado por este mismo asunto ayer a Iván Espinosa Los Monteros, que está ahora, digamos, en una operación de unir o coser a la derecha. Sí, lo he visto con otros dirigentes ultras en estos días. Y no solo ultras, también del Partido Popular. Sí, a eso me refería. Y le preguntamos sobre esta circunstancia, y esto es lo que nos dijo Iván Espinosa de Los Monteros. A mí no me gusta esto, yo no comento sobre esas cosas. Creo sinceramente que ninguno resistiríamos un análisis de nuestro teléfono móvil. Iván, algunos mensajes que nos hemos mandado tampoco serían públicos. Nos une a los dos. Eso ya de los dos. Cuando uno está enfermo y el otro desea una planta de recuperación, como eso se publique, morimos ambos, ¿no? Entonces, estas cosas sacadas de contexto, o incluso con el contexto, esas cosas a mí me parece que no son el mayor motivo de crítica a Pedro Sánchez. ¿Qué le parece? Sí, coincido, la verdad que son irrelevantes el contenido de los mensajes.
no comprometen en nada al presidente del Gobierno, muy al contrario, dan argumentos de que él no conocía absolutamente ninguno de los comportamientos que hoy están en investigación. O sea que en realidad es que estos mensajes dejan bien al presidente del Gobierno porque no le comprometen en nada. Si bien es cierto que yo tampoco voy a comentar cada uno de los mensajes, claro, en absoluto. Yo voy a la mayor. Y la mayor es que seamos conscientes de la gravedad que tiene esto. No tienen ningún límite. Al presidente del Gobierno se le puede atacar sin ningún límite. ¿Vale todo contra el presidente del Gobierno? Porque lleva 7 años gobernando, porque España supone un crecimiento económico espectacular en la Unión Europea, el 40% del crecimiento económico, porque España tiene las mejores cifras de empleo de la historia. Por esos motivos, ¿vale todo contra el presidente del Gobierno? Yo creo que esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y por eso se hace esa pregunta y por eso yo le tengo que hacer la siguiente. Usted dice que esto es un ataque al presidente. Esto último que estamos viendo, la filtración de los puestos o de los WhatsApps del presidente del Gobierno. Usted dice en el contenido no hay nada, que cualquiera de nosotros tendríamos cosas mucho más duras que diríamos, pero ha dicho que es grave. Están, digamos, interviniendo o por lo menos filtrando, difundiendo conversaciones privadas del primer ministro de España, del presidente del Gobierno. De momento el que parece que parte de ella las ha filtrado es Ábalos. Si esto es grave y lo ha hecho Ábalos, ¿qué va a hacer el partido? Porque hace 2 años, creo, o casi un año, o algo más de un año, que ha sido suspendido de militancia. ¿Va a hacer algo el Partido Socialista una vez que se sabe que por lo menos parte de lo que hemos visto y la acción de filtrar conversaciones privadas del presidente del Gobierno sale de parte de alguien que fue secretario de organización y ministro del Gobierno de España? Insisto, ni siquiera eso parece estar claro según sus propias palabras. Pero no prejuzgo si ha sido él, podría haberlo sido él, es indiferente. La vulneración es ahí. ¿Qué hizo el partido? Pues el partido, cuando ni siquiera había una causa judicial abierta contra el señor Ábalos, le suspendió de militancia y le pidió el acta como diputado. Porque claro que todos los partidos políticos en ocasiones tienen que afrontar pues que alguno de sus militantes tenga problemas con la justicia. Pero lo importante es la respuesta que se da. Y desde luego el Partido Socialista, sin ningún tipo de causa penal abierta, con el mero atisbo, con los primeros indicios de que podía haber alguna irregularidad, algún comportamiento irregular, lo que hicimos fue suspenderla de militancia y pedirle el acta. Y por eso a mí me parece que esta respuesta es la que tienen que dar los partidos políticos ante estas cuestiones y no como en otras ocasiones hemos visto. No es un futurible, pero si hay una investigación y parece que, yo lo tengo que confesar, el propio Ábalos, contradiciéndose en algún momento, dijo primero, sí, yo di a mi abogado los del 23. Luego dice, bueno, no los di, pero los confirmé. En cualquier caso, está en el medio de estas filtraciones. Si es así, ¿para usted es algo más que una decepción el comportamiento de Ábalos? Bueno, desde luego, pues somos muchos los que estamos decepcionados, sin ninguna duda, con el comportamiento, pero, insisto, a mí me gustaría que se investigara, que se conociera con detalle quién ha estado detrás de este ataque, uno más, al presidente del Gobierno, y que, como Estado de Derecho, seamos conscientes que un tipo de vulneración tan flagrante, tan absolutamente grave como es este, no podemos quedarnos cruzados de brazos en un Estado de Derecho. Tenemos que saber hasta el último detalle de qué es lo que ha ocurrido. Lo último que ha salido es del diario digital, artículo 14, rebotado por otros medios, realmente ya lo recojo en todos los medios, de un supuesto informe supuestamente sobre unos coches que la supuesta trama de Aldama le habría dado a Santos Cerdán. Él lo ha negado con rotundidad, el Partido Socialista lo ha negado con rotundidad, pero lo cierto es que son de esas noticias que luego se pueden convertir en nada, pero que de momento afectan a la honorabilidad de una persona. Sin duda. ¿Qué van a hacer también en este caso? Lo cierto es que en este momento no existe ningún informe. En este momento hay una noticia de que hipotéticamente mañana habrá un informe. Bueno, solo eso ya está sirviendo para que hoy diversos medios de comunicación estén poniendo en duda la honorabilidad de Santos Cerdán. Solo eso está sirviendo para que yo en este momento esté respondiendo una pregunta sobre la honorabilidad de una persona sobre la que yo no tengo ninguna duda. Por tanto, yo creo que tenemos que ser algo rigurosos cuando estamos hablando de algo como es ni más ni menos que el prestigio, el buen nombre y el honor de una persona. No hay nada, no sabemos si va a haber algo. Si hubiera algo, vamos, por supuesto, a verlo, a analizarlo, a comprobar qué hay, qué no hay. O sea, pero hoy la noticia es que hipotéticamente cabe la posibilidad que en el futuro haya No, yo creo que la noticia no es esa, señor ministro. La noticia es que eso es una práctica habitual. Es decir, más grave todavía, más grave todavía. Es que yo creo que es bastante grave por eso. Es decir, no sabemos qué va a salir de eso.
Pero es cierto que no ahora, sino la semana pasada, la anterior, el mes pasado y en el último año, estamos asistiendo a circunstancias y situaciones de este tipo. Y estas circunstancias y situaciones tenemos que analizarlas porque no son normales. No sé qué va a pasar con esa información, si se va a confirmar o no, pero ya no sería la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que esto pasa. Claro. Entonces, como político y como ministro del Gobierno de España, le pregunto, no por el fondo de la cuestión, sino por el hecho en sí. Sí, sí, claro. ¿Usted me entiende? Totalmente, me parece gravísimo y es un motivo de preocupación. Hoy vivimos un momento en la política española de un delirio moral verdaderamente indiscutible, de un fango moral en el que mucha gente está día a día trabajando en eso y revolcándose en ese fango. La sesión de control que tuvimos ayer en el Congreso de los Diputados, o sea, que haya una vulneración clarísima de un derecho fundamental del presidente del Gobierno, que pueda ser un comportamiento delictivo y que haya partidos políticos que se aprovechan de esos WhatsApps para protagonizar una sesión de control, es gravísimo. Y con las noticias sucede lo mismo. ¿Por qué no tenemos prudencia? ¿Por qué no hacemos política? ¿Por qué no hablamos del proyecto que tiene el Gobierno y qué tiene la oposición? Es que de esto va. Por eso es necesario esparcir porquería en el debate público. Hablemos de política económica. ¿Cuál es la propuesta de la política económica en política económica de la oposición? Nosotros hemos conseguido que el 40% del crecimiento económico de la Unión Europea sea España. ¿Cuál es la propuesta en materia de empleo de la oposición? Nosotros hemos conseguido que el... Volver a los WhatsApps. En este caso, casi tan importante como la acción es la autoría. Y a nadie se le escapa que para el Gobierno no es lo mismo que la filtración pueda provenir, digamos, de eso que podemos calificar como una evanescencia de poderes oscuros vinculados, bueno, a que el autor sea alguien que es de los suyos, que está en trámite de expulsión del partido, pero que formalmente sigue siendo de los suyos, que fue la mano derecha del presidente del Gobierno antes de ser presidente del Gobierno en el partido. Se lo pregunto porque sí hay una acción judicial o un intento de acción judicial abierta, que es la querella que ha activado Manos Limpias, envenenada evidentemente, denunciando la vulneración de la intimidad del presidente del Gobierno para activar un procedimiento de investigación. ¿Ustedes están preparados para lo que, si eso prospera, qué puede derivar de alguien que se ha convertido en su azote en los tribunales y que la investigación pueda derivar en que el responsable de la filtración única y exclusivamente es alguien que, insisto, fue de los suyos? Bueno, por supuesto, ninguna credibilidad a la querella de los ultras, que como hacen habitualmente, pues los ultras lo único que persiguen es a las personas progresistas honestas por el mero hecho de serla. Y por tanto, pues es una pena, ¿no?, que las organizaciones ultras puedan ejercer este tipo de acciones. Nosotros confiamos en la investigación, que se va a producir, para saber quién ha sido el filtrador, quién es el autor de una vulneración seguro de un derecho fundamental del presidente y quizá el autor de un delito. Creo que tiene una importancia nuclear en un Estado de Derecho. Saber quién está vulnerando, quién se atreve a vulnerar derechos fundamentales, quién se atreve a delinquir y atacar de manera tan despiadada al presidente del Gobierno. Yo creo que los ataques al presidente lo único que demuestran, en el fondo, es la frustración de una oposición que no tiene proyecto para nuestro país. Ábalos? Si se produce esa investigación y es Ábalos. Pues en ese momento, por supuesto que valoraremos esa situación. Lo que hoy se está produciendo son filtraciones. En el informe que antes me hacía referencia también, que está apareciendo, también es una filtración. El supuesto informe. Claro, porque todos son suposiciones. Porque estas filtraciones, que pueden quedar en nada, que la mayor parte de las veces quedan en nada, por el camino arrastran el buen nombre de personas honestas. Igual que sucede con algunos procedimientos judiciales. ¿Qué pasará cuando los procedimientos judiciales queden en nada? ¿Quién va a reparar el daño que se ha hecho al buen nombre a personas honestas que han sido perseguidas de manera injustificada? Bueno, pues creo que es una pregunta que como Estado de Derecho y como democracia tenemos que hacernos. Europa es España. ¿Cuál es la propuesta de la oposición en materia de becas? Hemos subido un 80% de las becas. Yo estoy regulando y blindando por ley becas para que las familias más humildes de nuestro país, sus hijos puedan estudiar y ser jueces, fiscales o abogados del Estado. ¿Cuál es la propuesta en materia de pensiones de la oposición? ¿Subirlo un 0,25 como cuando gobernaban o que suba conforme al IPC? Como no hay propuesta política enfrente, como no hay un debate donde se diga, oiga, nosotros hemos subido el salario mínimo un 60%, ¿qué opina la oposición? ¿Qué haría? ¿Haberlo dejado congelado? Como ahí no quiere entrar la oposición, ese es el motivo último
de que estemos en un debate político que verdaderamente hay días que a uno le parece irrespirable, Y estamos con asuntos todos los días que son la actualidad y que por tanto tenemos que hablar de ellos, pero que realmente yo no sé hasta qué punto estamos de verdad hablando de lo que interesa a la gente o les estamos dando la turra. Dos cuestiones. Para mí, usted es uno de los referentes políticos de este gobierno. Yo creo que es el ministro político de este gobierno en este momento, después de no estar Ábalos, de estar el señor Cerdán en segundo plano, y con las vicepresidentas, con una doble función cada una de partido y de gobierno, usted se ha convertido en el referente. También en el Vaticano, también en las Cortes, y debe ser en este momento la persona que le habla, o de las pocas personas que le puede hablar al oído del presidente. Yo le pregunto, en este momento que yo detecto un cierto desgaste del gobierno, después de un año y pico, aparece el tema del apagón, el tema de los trenes, el tema de los WAF, una serie de cosas, y hay varios ministros que además están haciendo una doble función de ministro y candidato autonómico, con lo cual a veces el fin de semana se mezcla el partido con el gobierno. ¿No cree usted que podría ser un buen momento para hacer una crisis de gobierno, dar un empujón nuevo, traer un nuevo gabinete y llevar a los candidatos de las comunidades, a sus comunidades, para que tengan una función muy puntual? Una pregunta. Y la segunda, para seguir, es después de esos WhatsApps que ha salido estas diferencias importantes que conocíamos pero que se han aumentado con Paje, Lambán y personas que son históricas del socialismo, no son personas de otro partido, son personas del Partido Socialista, ¿no le parece a usted, puesto que usted es el ministro político y diplomático, que sería un buen momento para intentar acercarse y volver a crecer el PSOE y hacer del PSOE otra vez la casa común de toda la izquierda? Pues mire, gracias por su pregunta. En primer lugar, no me corresponde a mí hablar de remodelaciones de gobierno ni de decisiones de ese tipo. Por supuesto, es una decisión del presidente del gobierno y él tiene que valorarla, y cuando ha tenido que hacerlo lo ha hecho. Y yo creo que bueno, pues el motivo por el cual se le ataca con esta virulencia por parte de la oposición pues tiene que ver con eso, con ser un presidente del gobierno muy consolidado, con 7 años ya, llevamos 7 años gobernando, un referente en el mundo, un referente en política internacional, una persona con mucho peso, tanto en Europa, donde hubo un tiempo que nos sentábamos en la mesa de los niños. Es que ahora vamos allí a decidir, y somos nosotros los que ponemos los proyectos encima de la mesa que luego en toda Europa se convierten en norma. Y por tanto tiene que ser el presidente el que adopte ese tipo de decisiones. Y sobre la segunda cuestión que me planteaba... Sí, visto que con estos WhatsApp y esos mensajes se han aumentado las diferencias con una parte importante del socialismo español, porque así lo es, si no sería momento, aprovechando que hay personas como usted, de tender un puente y de volver a hacer del PSOE la casa de todos, integrando un montón de gente que parece que está un poco desperdigada o descontenta, o que se siente fuera de juego en el actual Partido Socialista? Yo creo que es verdad que ha habido algunas diferencias y son públicas y notorias, pero creo que el Partido Socialista, por eso precisamente su fortaleza, acabamos de cumplir 146 años. Pocas organizaciones en España tienen 146 años y no es casualidad. Es porque el Partido Socialista tiene unas raíces en todo el territorio español. Desde Portbou hasta Huelva, desde Punta Umbría hasta Finisterre, en cualquier lugar de España encuentras casas del pueblo, encuentras agrupaciones socialistas que se parecen a la gente, que representamos a la gente. Y por eso en nuestras políticas eso se nota. Y por tanto, pues hay diferencias, claro que hay diferencias. Lo tenemos que ver con normalidad. Lo cierto es que el Partido Socialista en este momento está fuerte. Durante la legislatura anterior, la media de las encuestas durante la legislatura nos daba en torno a un 25%. En las urnas sacamos un 32%, ahora la media de las encuestas nos da en torno a un 29-30%. Este será el resultado que saquemos en 2027. Sí, pues multiplicaremos por mucho las encuestas es que hacen muy bien las campañas, no cabe duda que sí. Jesús.